Muy buena tarde tengan todos ustedes, sean bienvenidos a su programa Sin Mi Chat. Yo soy la psicóloga Paulina Galván y agradezco que estén conectándose para una emisión más de este programa en donde vamos a hablar de un tema de suma relevancia que justo a todos como papás, como sociedad, como comunidad, nos debe de interesar en demasía, ya que estamos pues de alguna manera en contacto con niños, con papás, y que muchas veces emitimos como ciertos juicios, o nosotros como papás y como mamás, pues ni se diga, ¿no? El día de hoy vamos a hablar del tema del control de impulsos en los niños, y antes de comenzar, bueno, agradezco a Oliver y a Paquito que nos ayudan desde cabina para que este programa se pueda transmitir. Agradezco a todos ahí en cabina, y les recuerdo rapidísimo nuestra línea de orientación psicológica, el número 800-911-3232. Como saben, el servicio gratuito todos los días del año. En el momento en que lo deseen, ahí va a estar el equipo de psicología para atenderlos. Si tienen dudas ahorita del programa y quieren marcar, con gusto pueden hacerlo y ya nos enviarán sus dudas, o por Facebook a través de Simi Radio, que nos puedan escribir alguna de sus dudas, sus comentarios para poderlos abordar aquí durante el programa. Y como saben, bueno, también nuestro correo, si gustan escribirnos a centrodiagnóstico@simisae.com.mx. En el momento en que lo deseen, también ahí vamos a estar para atenderlos por nuestras redes sociales, Centro Diagnóstico. Les agradezco muchísimo que nos sigan por nuestras redes. Centro Simi de Ayuda Emocional, en donde vamos a estar ahí para atenderlos, para responder sus dudas, sus preguntas, y que podamos estar en comunicación. Así también como por Instagram, y gracias a todos por seguirnos a través de las redes sociales. Y como justo, bueno, amigos, les comentaba al inicio del programa, hoy vamos a hablar de un tema que sí es de gran relevancia, en donde muchas veces pues nos cuesta trabajo responder como papás frente a las demandas de nuestros hijos, frente a conductas que se convierten en problemáticas, pero no solo desde los hijos, sino en nosotros también como papás, en la manera en cómo los abordamos, y que seguramente habremos escuchado comentarios como de no educas a tus hijos, yo ya le hubiera dado una, ahora les tienen miedo a los hijos, ¿no? Eres muy blanda o muy blando, ¿no? Mis papás a mí me pegaban y eso me puso en cintura, ¿no? Ese tipo de comentarios que nos hacen dudar en la forma en cómo criamos, en cómo establecemos límites, y también en cómo permitimos la regulación de las conductas en nuestros hijos. Nos genera dudas, rechazo, etcétera, ¿no? Y es por eso que, como les decía, hoy vamos a hablar del control de impulsos en los niños, y hoy nos acompaña la psicóloga Bere González. Muchas gracias, Bere, por estar con nosotros el día de hoy. Hola, buenas tardes a todos. Hola, Pau. Igual un gusto estar aquí. Gracias, Bere, por haber aceptado la invitación al programa. Bere forma parte de Simisae, y gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros para abordar este tema. El programa se va a ir de volada, amigos, como siempre se los decimos, pero acá vamos a abordar lo más posible sus dudas y sus preguntas para abarcar este tema. Y justo, Bere, si podemos comenzar con esta parte del tema, ¿no? ¿Qué es el control de impulsos, Bere? Claro, con gusto, Pau. Bueno, a mí me gustaría definir qué es ser impulsivo. Eh, de manera breve y clara sería cuando actuamos sin pensar. Ujú. Eso es la impulsividad. Cuando las personas, niños, adultos, adolescentes, hombres, mujeres, actuamos sin pensar. Cuando existe bueno, ¿esto por qué sucede? ¿Por qué actuamos de forma impulsiva? Y como bien dices, Pau, el día de hoy pues nos enfocamos mucho en los niños. Los niños tienden a actuar de manera impulsiva debido a que su cerebro y su educación, sus experiencias todavía no han formado en su cerebro las conexiones, las redes para que ellos regulen su conducta. Entonces es más probable que en niños pase esta parte de que ellos no puedan controlar su conducta. Y muchas veces pensamos que porque son malos, porque son groseros, porque no nos quieren, o le vamos adjudicando etiquetas de por qué los niños no se controlan, pero realmente es porque su cerebro todavía está inmaduro, todavía se va desarrollando,
y también honestamente es porque no saben cómo. Entonces, eso se va desarrollando a partir de los 4 o 5 años, se va aprendiendo y así a lo largo de la vida. Incluso encontramos adultos que aún a nuestra edad, pues, o más grandes, nos cuesta trabajo controlar impulsos o no ser tan impulsivos. Entonces, esto es en primer lugar en los niños porque se están desarrollando. Entonces, tener una conducta impulsiva es muy frecuente en niños. Entonces, cuando los niños o adultos o adolescentes son incapaces de controlar sus impulsos, de resistirse a ciertos deseos, a ciertas conductas, entonces ya estamos hablando de un trastorno de control de impulsos. Y pues a lo que nos referimos con control de impulsos es aprender pues el autocontrol, la voluntad, desarrollarlos para gestionarlos. Claro está que en el trastorno de control de impulsos, pues ahí sí necesita otro tipo de tratamiento porque pues ya hay un daño o algo está pasando a nivel cerebral. Eso es lo que diría. Claro, esto que mencionas, Bere, se me hace bien interesante porque lo mencionabas también desde nosotros como adultos, ¿no? En donde se consideraría que nosotros como adultos pudiéramos tener esta parte como de nuestro juicio para frenarnos ante conductas, valga, que sean de riesgo, ¿no? El tener la capacidad de distinguir, ¿no? Hay conductas que me pueden meter en muchos problemas y que desde ahí yo me pueda frenar, ¿no? Entonces, esto que mencionas lo vamos adquiriendo también una por la parte neurológica que vamos madurando, va madurando nuestro cerebro y también pues justamente por el contexto social, nuestro ambiente de ir valga, sabiendo, ¿no? Qué cosas están permitidas y qué no, en qué cosas me tengo que frenar, ¿no? Y definitivamente en los niños es algo que no va a estar y que realmente los niños nacen con esta demanda, ¿no? De que se satisfagan sus necesidades, ¿no? Por eso es que las mamás aprendemos a leer el llanto de los niños, ¿no? Cuando sabemos que ya se hizo del baño, que tiene hambre, que tiene sueño, que tiene frío, ¿no? Y que desde un contexto, ¿no? La familia, la sociedad pueden decir, ¿y tú cómo le entiendes a tu hijo que está teniendo esto? Porque aprendemos a leer ese lenguaje, ese discurso de nuestros hijos frente al llanto. Y entonces nosotras también, o los papás también, aprenden a regular esa parte, ¿no? De primer momento tenemos que satisfacer nosotros esa parte de necesidades de nuestros hijos, pero conforme van creciendo, se van estableciendo estos límites, ¿no? Para saber, más bien para que ellos vayan aprendiendo también de a poco qué cosas sí está permitido y qué no, y que muchas veces les va a costar la regulación, ¿no? De estas conductas. Y sabes, me ha tocado escuchar mucho esta parte de mamás, ¿no? Que dicen, es que no me hace caso a mi hijo, la gente se me queda viendo, ¿no? Siento que mi hijo me rebasa, ¿no? O le termino dando lo que él me está solicitando porque no sé, me está haciendo un berrinchazo que pues nos avergüenza a nosotras, ¿no? Porque ¿cómo no puedes controlar a tu chamaco, ¿no? Entonces, es esta parte de a veces terminamos cediendo frente a esas necesidades y que de alguna manera no le estamos enseñando también a nuestros hijos a tener la tolerancia a la frustración, ¿no? De que no siempre las cosas las vamos a tener de manera inmediata. Es más, muchas veces en esto que les comentaba, ¿no? Déjalo que llore tantito, porque si no después ya no lo vas a poder calmar, o no le des los brazos, porque si no ya después no te lo vas a poder despegar. Y entonces, ahorita hablaremos un tanto ampliaremos este tema, nos va a apoyar también Luis, ¿no? Frente a la parte del apego y demás, ¿no? Y que esto es también necesario, ¿no? Y que lo que decía muchas veces los comentarios desde fuera nos hacen dudar como mamás y como papás. Rapidísimo, Bere, ¿en dónde radica la importancia de este tema? Claro, gracias, Pau. Pues hay estudios de universidades, de empresas, pues realmente estudios científicos que demuestran que las personas que logran tener autocontrol son las personas que tienen éxito en la vida.
El autocontrol tiene que ver mucho con nuestra inteligencia emocional y como bien dices, Pau, eso se va aprendiendo. Hay que también hacer notar que hay impulsos que son primarios, bueno, se les conoce como impulsos primarios y hay impulsos secundarios. Los impulsos primarios son aquellos como el querer comer, dormir, era como lo que mencionabas de los bebés, ¿no? Que las mamás aprenden todo esto de identificar su llanto, su tristeza, que a veces hasta nos ponen en vergüenza porque ellos no tienen esa regulación. Y sí es cierto. Ajá. ¿Cuánto no hemos visto que hay niños que hasta se pasan corriendo qué, llorando 2 cuadras, así arrastrándose y todo eso? Bueno, es cierto que tienen que ir entrenando esa parte de autocontrol y eso va a formar que eh, el lóbulo frontal desarrolle conexiones que nos permitan ir madurando ese autocontrol. ¿Qué otra importancia tiene? Cuando nosotros tenemos autocontrol, somos capaces de comunicarnos, de respetar, de escuchar, de empatizar. Cuando las personas no tenemos autocontrol, es muy probable que, por ejemplo, en los niños es muy común ver que hay niños que no tienen autocontrol y lo podemos ver cuando interrumpen o cuando le quitan el lugar a sus compañeros o cuando se enojan y pegan o cuando no saben perder. Entonces, imagínate que más adultos sigamos con esas mismas conductas, pues no vamos a tener éxito. Vamos a ser personas que pues tal vez nos aíslen, nos traten mal, no sepamos respetar reglas, no resistamos tentaciones, incluso el no autocontrol está está vinculado, perdón, con conductas violentas, antisociales y con adicciones. Entonces, es súper mega importante, es algo que debe de haber prioridad en las escuelas, en las casas, en las familias, que enseñen autocontrol. Muchas veces no lo enseñamos porque ni siquiera nosotros lo hacemos, lamentablemente. Entonces, las personas, por ejemplo, que ahora en estos estudios que hacen muchas empresas, ellos mencionan que ellos valoran más el que que tengan personal que, que tenga habilidades sociales a que priorizan las habilidades sociales sobre las habilidades técnicas. ¿Esto qué quiere decir? Que las empresas prefieren una persona que sepa trabajar en equipo, que tenga liderazgo, que se sepa comunicar, que sea empática, todo esto porque esto les va a ayudar a las empresas a crecer, a que una persona sea súper especializada en su saber, y esto pues les ayuda más el que puedan tener un empleado que pues incluso brinde un mejor ambiente, tenga mejores ideas, escuchando a todos, a que sea muy bueno en su área, pero no tenga estas habilidades sociales. Incluso en ahorrar, ya vámonos a éxito financiero. ¿Por qué es tan relevante? Porque incluso una forma de ayudar a los niños a manejar su autocontrol es enseñándoles a ahorrar. Esto hace que aplacemos la recompensa. Claro. Esto, por ejemplo, tú, en lugar de gastarte hoy un peso, vamos a hacer que durante una semana, bueno, me fui muy abajo. Vamos a hacer que ahorres 10 pesos en lugar de gastártelos en objetos. Mejor vamos a hacer a que los ahorres y a ver qué te puedes comprar más. Entonces estamos enseñando a que podemos autocontrolarnos. Esto en un futuro pues va a hacer que tengamos incluso esta capacidad de ahorrar, un éxito financiero, no vamos a tener problemas, vamos a ser capaces de identificar nuestras emociones, entonces vamos a ser personas con mayor bienestar, incluso Goleman dice felices. Entonces sí es muy importante. Exactamente. Vamos rapidísimo a un corte, amigos. Bere, no se despeguen y ahorita continuamos en su programa Sin Mi Chat. Sí.
Amigos, muchas gracias por continuar con nosotros en su programa Sin Mi Chat. Muchas gracias, Luis, por unirte a esta emisión y poder compartir con nosotros un tema que también manejas muchísimo, igual que Bere. Ahorita nos muchísima información, Bere, al respecto, ¿no? En esta parte de la importancia de aprender a tener un control, ¿no? De los impulsos, y que si bien lo vamos nosotros moldeando y enseñando en la niñez, definitivamente hay en la etapa adulta en donde nos damos cuenta que esta persona creo que no conoció los límites, creo que no conoció la frustración, ¿no? Porque se busca satisfacción desde la inmediatez, y comentabas algo bien significativo, Bere, las conductas de riesgo como conductas antisociales, ¿no? De agresión hacia las personas, hacia los espacios, conductas de consumo de sustancias, ¿no? En donde son conductas que tienen una satisfacción inmediata, pero que definitivamente tiene consecuencias pues bastante delicadas. Gracias, Luis, por estar aquí con nosotros. No, pues gracias a ustedes. Siempre estoy muy contento de llevar a todas las familias y a todas las casas disciplina positiva. Y muchas gracias también por la invitación, Pau, Bere, porque además justo en un ratito a las 7 vamos a tener el webinar gratuito de disciplina positiva para papás de niños de 2 años a 10 años. Así que si nos están viendo nuestros queridos siminautas, pueden conectarse en punto de las 7 en nuestra página de Facebook. Aparece el enlace para que se conecten vía Zoom, es gratuito, y vamos a profundizar aún más en estos temas que ya es menester de este programa, pero bueno, veremos con un poquito más de detalle, de finura, pues todos los elementos que compone disciplina positiva, que justo uno de ellos también es el control de los impulsos o la regulación emocional, que ya Bere tan amablemente nos está dando una introducción en el bloque anterior. Sí, gracias. Y justo si podemos como abordar esta parte de cuándo se convierte, ¿no? En un problema, esta parte de la falta de control de impulsos, porque muchas veces podemos decir, bueno, se le escapó, bueno, él realmente no es así, o el niño o la niña, ¿no? Pero que son conductas que se pueden ir repitiendo, y en qué momento considerarían ustedes que esto se convierte en un problema. Ok, cuando pues como bien mencionas, Pau, cuando son un patrón repetitivo y persistente en su comportamiento, y cuando no respetan ya los derechos de las demás personas, donde incluso ya no respetan reglas, la propiedad, ya hay un malestar en varias áreas de su desarrollo, ya las personas, ya ahí estamos ya hablando de un trastorno, y sería importante que fueran con un especialista. Pero el que de repente, como dices, tengan un descontrol, sean impulsivos, pues eso no los hace ya tener un trastorno, sino ya cuando es un patrón, ya repetitivo, ya se dañan a ellos, a otros, ya no respetan reglas, y esto se repite en más de dos ambientes importantes para la persona, según esto el DSM. Yo creo que también es importante, Pau, Bere, mencionar y recalcar lo que ya en el bloque anterior decías. El proceso de control de los impulsos es un proceso evolutivo y propio del desarrollo, del neurodesarrollo. Quisiera darles un ejemplo rapidísimo de Daniel Siegel, el cerebro en la palma de tu mano. Imaginemos que este es nuestro cerebro. Por evolución, nuestro cerebro se va a desarrollar de abajo hacia arriba, de atrás hacia adelante y de derecha a izquierda. Esto quiere decir que las partes encargadas de la regulación emocional son las últimas en desarrollarse. Diría por ahí un amigo que es el último grito de la moda en la evolución del cerebro, ¿no? Es lo último en que termina de formarse. Y por media, nos dice un experto en apego y también experto en neurobiología del desarrollo, Manuel Hernández se llama, que se termina de desarrollar la parte frontal del cerebro acá donde tenemos nuestra frente,
por ahí de los 28, 30 años, y eso si hicimos bien las cosas como papás, ¿no? Eso explica muchas cosas de las conductas impulsivas de los niños y de los adolescentes, ¿no? Y entonces imagínense que este es nuestro cerebrito y si lo abrimos, pues vamos a encontrar aquí nuestra parte del tallo cerebral, que es la encargada de nuestras funciones autónomas de las cuales no tenemos control, como del hambre, del frío, de la supervivencia y demás, ¿no? Si ponemos nuestro dedito gordo en medio de nuestra mano, vamos a imaginar que este es nuestro cerebro reptiliano, este es nuestro cerebro emocional, a lo que le llamamos amígdala cerebral, y aquí tenemos pues muchas funciones emocionales y de los recuerdos emocionales que tenemos. Un niño que, por ejemplo, ha sido expuesto mucho a la violencia, se ha demostrado que la amígdala, que es la parte de los recuerdos del estrés, incluso se hace más grande estructuralmente hablando, ¿no? Y si la cerramos, pues tenemos esta parte que es la parte de nuestro neocórtex, que es de las encargadas de las funciones corticales superiores, que es la de la espera, del pensamiento, de la lógica matemática y demás, ¿no? Y de acuerdo a lo que nosotros hagamos propiamente a nivel emocional, es la prontitud con que nuestro cerebro va a llegar más pronto a esta madurez. No quiero decir que lo vamos a acelerar, pero no va a tardar demasiado tiempo, ¿no? Entonces, el que, como decías, Pau, como decías, Bere, haya conductas de impulsividad, de berrinches, de rabietas, de enojos, de chillar, de yo quiero esto inmediatamente, pues va a ser normal. ¿Cuándo vamos a empezar a identificar que es un problema? Como ya lo decía Bere, pues es la repetitividad y la consistencia y la frecuencia con que se manifiesten estos problemas. Pero aquí también quisiera hacer una acotación importante. Desde disciplina positiva no nos gusta poner el foco de atención en el niño, porque el niño ya lo tenemos etiquetado como un montón de cosas, ¿no? Como el hiperactivo, el rebelde, el tirano, el que es el síndrome del rey, o no sé cuántas cosas le ponen. Y pobre niño no se puede ni defender de tantas etiquetas que tenemos, ¿no? Marisa Moya, una especialista en disciplina positiva, nos dice, si ese reflector que tienes ahí acusando al niño y señalándolo con el dedo instigador, lo empezamos a voltear y lo ponemos hacia el frente, ahora hacia quién está mirando, pues evidentemente que es a nosotros, ¿no? Y los niños resuelven de sus problemas de la manera en que les alcanza para entender la realidad, lo que les hemos enseñado del mundo, que es lo que ya conocemos como lógica privada, y desde lo que han aprendido de resolver sus problemas, ¿no? Entonces, recuerden que los niños son un termómetro muy fino de lo que pasa en casa y de lo que pasa con sus papás. Entonces, antes de preguntarnos por qué este es el diagnóstico que el niño está teniendo, el por qué está respondiendo de esta manera, hay que voltear a ver cómo está haciendo la parte de crianza, porque en muchas ocasiones pues vamos a encontrar que estos niños que tienden a golpear, a resolver sus problemas de manera violenta, poco impulsiva, pues encontramos historias o contextos familiares que no han sido adecuados a nivel de neurodesarrollo y a nivel de educación emocional. Y entonces desde ahí los tenemos que corregir. Acuérdense que los niños, llamándolo de una manera metafórica, pues van a tomar el cerebro izquierdo de papá y de mamá, sobre todo de mamá, en términos biológicos, prestado para que el niño también se regule, ¿no? Tengo un amigo que es piloto que una vez le preguntamos que qué se hacía cuando se perdió un motor y decía, pues guardar la calma, ¿no? Y si se pierden los dos motores, nos decía, pues más calma, ¿no? Más caos, más calma. Y es lo mismo en crianza. Entre más caótico esté nuestro hijo, más calma necesitamos de nosotros, porque nuestra calma es su calma. Si el niño está en plena rabieta, tomando el ejemplo de Daniel Siegel con un cerebro destapado, es decir, se pierde la conexión de nuestra corteza con la parte del sistema límbico, se destapa, y luego tenemos como papás un cerebro destapado también, pues bueno, peor tantito, no sabemos quién está haciendo el berrinche más grande, si el hijo Claro. o el papá, ¿no? Entonces, un cerebro en calma, que es el de nosotros, va a enseñar al niño a tener un cerebro en calma. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues justo en los momentos de
mayor destape emocional por parte de nosotros como papás, porque de repente es como, ¿en qué momento? Pues en el peor momento, ¿no? Que es en el peor momento en el que nosotros tenemos que actuar. ¿Cómo aprendes a frustrarte? Pues frustrándote, ¿no? ¿Cómo aprendes a salir de la depresión? Pues deprimiéndote. ¿Cómo aprendes a controlar el enojo? Pues enojándote, ¿no? Entonces, son cosas que en el acto, que en el momento es cuando más lo necesitamos, porque de repente, perdón, estoy hablando mucho, los papás nos dicen, es que yo hablo con él y hacemos caritas y hacemos semaforitos. Pues sí, pero realmente lo interesante dice disciplina positiva es en el momento, ¿no? Es en el momento en donde de verdad tenemos que tener la habilidad de desarrollar en ese momento recursos para que nuestro hijo, nuestra hija, pues se calme, ¿no? Entonces yo diría que tengamos muy conscientes que es parte del neurodesarrollo y que lleva tiempo, porque de repente también queremos adultitos y queremos niños súper regulados y controlados de manera inmediata, y pues eso no va a suceder. Muchas de las conductas que a nosotros como papás nos destapan mucho son solamente conductas de niños siendo niños. Si de repente pues nosotros empezamos a explorar qué pasa en casa, son cosas de niños propios de la edad, pero en Sí. nuestro estrés, en nuestra ansiedad, en nuestras problemáticas, lo problematizamos y en realidad solo son niños siendo niños y que nosotros nos desesperamos porque tampoco entendemos parte de este proceso de neurodesarrollo que ya platicaba Bere y que les comentaba, ¿no? Entonces, bien importante también como papás, pues entrar en un proceso de psicoeducación, porque si no entendemos lo que pasa en la mente del niño, pues está difícil. Decía una chica que se llama Gaby Fernández, que incluso nos fue a dar un taller allá a farmacias, la mente en la mente del niño. Si nosotros entendemos qué es lo que sucede en la mente de nuestros hijos, es muchísimo más fácil, ¿no? Por ejemplo, nos decía que es un berrinche, que es una rabieta, que es un enojo. Y el mensaje detrás de eso es, papá, mamá, tengo una emoción horrible, se siente feo, no sé cómo se llama, no sé cómo se siente, ayúdame a regularla, necesito de tu ayuda. Pero en esta idea, ¿no? De la vieja escuela del tiempo fuera, ¿no? Vete, Ujú. contrólate, y ya cuando estés más tranquilo vienes y me cuentas, pues ya para qué te ocupo, ¿no? Y entonces estamos fomentando un tipo de apego evitativo, ¿no? Entonces nuestra mente en la mente del niño, ¿no? Ahora sí ya, perdón, me agarré el micrófono. No, muchísimas gracias, Luis. Y justo en esta parte, Bere, nosotros ahí como papás sí que pudiéramos hacer para ir como disminuyendo estas conductas impulsivas. Ahorita lo que mencionaban se me hacía bastante importante, ¿no? Conocer, ¿no? El desarrollo cerebral de nuestros hijos, de los niños, ¿no? Para que de ahí ir dando pauta a que a veces nos imaginamos que nuestros hijos deben actuar de mil maneras, ¿no? Como nosotros como adultos, ahorita lo que decías, Luis, y muchas veces no lo vamos a lograr, pero sí que podemos hacer frente a esta parte de conductas impulsivas. Sí, pues hay muchas técnicas muy bonitas, inclusive hasta como adultos nos pueden funcionar. Por ejemplo, hay una técnica que se llama la técnica del semáforo, que es un semáforo, tiene rojo, amarillo y verde. Y en cada color explicarles qué significa. El rojo es alto, el amarillo es ten cuidado, precaución, y el verde continúa. Entonces, cuando veamos o identifiquemos que el niño o niña está a punto de cometer pues esa conducta impulsiva o puede empezar a perder el control, pues a señalárselos y decirle, no sé, niña Vero o niño Javier, estás en preventivo, estás en amarillo. Y entonces ellos pueden identificar que en ese momento, bueno, pueden poner atención de, ay, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué me dicen eso? Y ya cuando estén llevando a cabo la conducta, pues decirle, estás en rojo, ¿no? Alto, ¿no? Eso va a significar que te detengas. Y también explicarle que bueno, eso es una forma muy gráfica, eso lo podemos hacer en el salón de clases, en la casa, incluso hasta con nosotros mismos, con nuestra pareja. Bueno, ese semáforo creo que es muy útil. Otra cosa muy importante, enseñarles que también toda conducta tiene consecuencias.
Cuando les explicamos a los niños esto, estamos entrenando esta parte de planeación, de prevención, de que ellos visualicen que después de eso va a pasar algo. Eso también les ayuda mucho. Otra cosa que está muy de moda como término, pero es muy eficaz, es el mindfulness o la atención plena. ¿Y eso qué es esto? Pues estar en el presente, en el aquí y el ahora, mediante la respiración y con todos nuestros sentidos. Y enseñarle eso a un niño desde pequeño es un súper tesoro, porque ya siendo grandes ellos lo pueden aplicar en su vida. Ajá. Otra cosa que podemos hacer es hacer actividades con ellos para que ellos como retarden esa obtención del placer, de su deseo, ¿no? Como les comentaba, enseñándoles a ahorrar, juegos donde no gana el que es más rápido, sino el que va más lento, pierde el que va más rápido, ¿no? Es como diciendo, a ver, vamos a ir, gana el que va a ir más lento, pero tiene que seguir avanzando. No podemos dejar de avanzar, pero tenemos que ir lento y pierde el que vaya más rápido, ¿no? Entonces esto a los niños los enseña que tienen que ir pausándose. También mediante el dibujar es una técnica muy, muy buena porque eso nos permite estar concentrados en la actividad, en el aquí y el ahora, incluso en los adultos, los mandalas, ahora los llevan muchos a todas partes, este libro o estos dibujos, ellos los pueden llevar a todas partes. Bueno, son las que se me ocurren en este momento. También hay una muy bonita, que bueno que no se me olvida, es crear un espacio de paz. Por ejemplo, Luis mencionaba que los adultos esperan que los niños se comporten como adultos, y sí es cierto. Entonces, también esta técnica nos funciona a nosotros. Ayudar al niño a crear dentro de la casa o dentro del aula o dentro del lugar donde él permanezca más tiempo, un lugar que cuando él pierda la calma, cuando él no tenga ese control de impulsos, pues pueda ir a ese lugar. ¿Y qué puede haber en ese lugar de paz que hay que ayudarles a construir? Pues ahí puede haber plantas, puede haber sonidos, puede estar su oso favorito, puede haber cojines, puede haber aromas agradables, para que cuando él sienta que pierde el control o cuando le digamos ya estás en preventivo, en amarillo, lo invitemos a que vaya a su lugar de paz y se calme. Y ya cuando esté tranquilo que regrese. Muchas veces somos muy crueles con los niños y decimos, los aislamos, los encerramos, les gritamos, y pues eso no está ayudándolos en nada. Y incluso a nosotros como adultos que te digan, oye, vete a tu lugar de paz, bueno, a mí eso me ayudaría más a que me empiecen a gritar o que me digan, cálmate. Eso también es otra técnica. Nunca le digan a un niño cuando está en ese momento que se calme, ¿no? Más bien ayudémoslo a que se calme, porque pues en ese momento los papás quieren razonar con él. Eso viene después de que se calme, no en ese momento. Bueno, son las que yo alcanzaría a decir. Ok, muchísimas gracias, Bere. Vamos rapidísimo a un corte, amigos. Luis, Bere, no se despeguen que continuamos en su programa Sin Mi Chat. Mi cabeza. Amigos, muchas gracias por continuar con nosotros en su programa Sin Mi Chat y vamos rapidísimo con los saludos. Javier Gaitán, bendiciones desde Managua, Nicaragua. Muchas gracias, Javier, por estarnos viendo. Anem Mont, Saúl Suchaga, Adriana, muchas gracias por el tema. Amelia Rodríguez, Isa,
cómo poder desarrollar autocontrol. Arifaz, excelente tema. Akira Eterna, buena tarde. A Lili, saludos. A Vero Correa, Anabel Moreno, buen tema para quienes somos mamás. Sánchez Rosa, saludos. A Silvia Fernández, buenas noches desde Lima, Perú. Muchas gracias, Silvia, por estarnos viendo desde Perú. A Viviana, gracias por compartir. A Blanquis Pérez, a Vero García, Antonio Miranda, a Psicólogo Marco, Anaí Orduña. Y aquí me pregunta, ¿lo puedo comenzar a implementar desde los 2 años? ¿Cuál es la edad más adecuada? Justo ahorita lo abordabas, Luis, esta parte de la edad, y ahorita lo podemos ampliar. Soleil Sony, maravilloso tema, gracias por las herramientas. ¿Sabes ahorita de lo que mencionaban Luis y Bere de estas estrategias? Mencionabas algo bien significativo, también nosotros como papás, cómo regularnos, ¿no? Hace poco un colega, ¿no? Y también un médico psiquiatra que estaba atendiendo, o más bien que atiende a niños y adolescentes, que decía, primero los papás entramos, pero de manera abrupta, ¿no? Muy descontrolada, evidentemente, a la forma en cómo regañamos o queremos reprender estas conductas impulsivas en nuestros hijos. ¿Qué pasa en chicos, a lo mejor ahí sí ya más grandecitos? Ahorita nos vamos con lo que decían ahí de niños pequeñitos, ¿no? Pero en adolescentes, ¿no? Como papás, sí tenemos que manejar como esto que decías, la crianza positiva, y que viene de la mano o llevarlo de la mano con estrategias conductuales, ¿no? Porque al momento en que nosotros como papás empezamos a regañar o a retar o a confrontar a nuestros hijos, nos estamos poniendo en una escala de iguales. Y hay que tomar en cuenta que no somos iguales, ¿no? Aquí sí hay una jerarquía, pero no se trata de decir, yo como soy tu mamá, entonces me tienes que hacer caso, o sea, hacer lo que digo porque yo soy tu mamá, sino de aprender a permitirle que frente a nuestra regulación, nuestros hijos también van a aprender. Y un poco lo mencionaba al inicio, ¿no? Nosotras como mamás, ahorita que mencionaba, no, ahorita que nos decía uno de los comentarios, ¿no? Que cuando somos mamás es que tú no le dices nada a tu hijo, es que eres muy blandita. A ver, es que no me estoy poniendo al tú por tú con mi hijo y no le estoy diciendo que a ver quién puede más, sino también le estoy enseñando lo que decías, que desde mi calma y desde cuestiones o estrategias más bien de crianza positiva, lo voy a ir encaminando a conductas pues más, digamos, más sanas, más tranquilas, más adaptativas para nuestros hijos, Luis. Entonces, no sé qué puedas decir al respecto, y justo dentro de estas estrategias, dentro de crianza positiva, cómo hacerle para ir disminuyendo estas conductas impulsivas en los niños. Bueno, es que también hay que tomar en cuenta, Pau, que debemos de actualizarnos en la información que tenemos acerca de la educación y la crianza. En los talleres que he brindado sobre disciplina positiva y cuando discernimos acerca de los berrinches, que es como el tema que más nos vuela la cabeza a nosotros como papás, existen una serie de creencias que están en el imaginario acerca de los berrinches, ¿no? Uh-huh. Y una de ellas es que el berrinche es una forma de retarnos a nosotros como papás. Y es una forma de ponernos a prueba y de conocer nuestros propios límites. Y entonces decía la frase, ¿no? Dice la frase, cuando eres martillo a todo le ves forma de clavo. Cuando tú le entiendes que un berrinche, lejos de ser una etapa en el neurodesarrollo, en donde necesitan, como decías, Pau, de nuestra calma para aprender a regularse y desarrollar una habilidad para la vida tan importante como decía Bere, lo comprendemos desde el reto, desde la confrontación, entonces vamos a abordar desde la confrontación, ¿no? Y vamos a abordar desde el ponernos en una escala de igual a igual, y en esto, en el enfoque sistémico le llamamos una escala simétrica, ¿no? En donde tú gritas, y yo te grito más, haces más berrinche, más, y se vuelve una especie de círculo vicioso, como ahorita decías en el caso del adolescente, en donde le sermoneas, el adolescente aprende a no escuchar,
Entonces, como aprenden a escuchar, el papá se confirma que necesita más sermón, ¿no? Más sermón, menos escucho, este niño necesita más sermón, ¿no? Entonces, desde lo que nosotros creemos y desde nuestros significados, es la manera en que los vamos a abordar. Y esto es lo valioso de disciplina positiva, que nos enseña una filosofía para entender la mente del niño, ¿no? Y entonces hacerlo de una manera muchísimo más respetuosa. Ahora decías, ¿habrá comentarios sobre la forma en que nosotros llevamos a nuestros hijos? Pues mira, el otro día yo leí una frase que me encantó que decía algo así como: bienvenida a la maternidad y a la paternidad, un lugar en donde algo para alguien siempre estarás haciendo mal, ¿no? Y eso es totalmente cierto. Para alguien siempre estarás haciendo algo mal. Mi sugerencia es: si tienes hijos, respeta; si no tienes hijos, respeta también, ¿no? Porque también cada quien lo hace desde sus propios recursos, ¿no? Pero bueno, es desde estas creencias de la vieja escuela en donde pensamos que debemos de actuar como actuaron nuestros papás, ¿no? Y no digo que lo hayan hecho mal, pues a lo mejor desde esa óptica y desde esas épocas era lo que estaba bien, ¿no? Ahora hay estudios que comprueban que no es así, ¿no? Y esto no tiene nada que ver con ser firmes. Incluso voy a contar rápido una pequeña anécdota de Jane Nelson, que es la co-creadora de Disciplina Positiva, que ella, cuando empieza a estudiar pues, los fundamentos de disciplina, que es Alfred Adler, Rudolf Dreyfus, decía: ¿cómo le pongo a esto que estoy creando, no? Y decía: es que no suena nada atractivo para los papás hablarles de crianza con amor y cosas así. Y entonces dijo: disciplina, eso les gusta mucho, ¿no? Porque a los papás les gusta esto, ¿no? De que me hagan caso, de que me obedezcan. Entonces vamos a ponerle disciplina. Y fue como jaló más adeptos, ¿no? Entonces, eh, decía: disciplina positiva no es permisiva, solamente es respetuosa, ¿no? Es amable y firme. Cuando yo soy amable, respeto a mis hijos. Cuando soy firme, me respeto a mí. Pero no por decir una instrucción a gritos es más una instrucción que si no la dijera a gritos, ¿no? O no por decir una verdad regañando es más verdad que si la dijera con calma, ¿no? Pero entendamos esto, ¿no? El proceso de ir aprendiendo límites, reglas, normas de convivencia, pues también se va dando con el tiempo. Y también hay que hacer una diferencia, Pau, porque en esto nos complicamos mucho. Decimos: nuestros hijos no siguen límites y no siguen reglas, pero nos confundimos un poco, porque los límites tienen que ver con nuestra seguridad, es decir, y en algunos casos no es negociable. Un límite para mi hija, por ejemplo, es que no puede ir en otro lado más que no sea en su sillita en el coche. Ese es un límite porque está salvaguardando su integridad física, ¿no? Una norma de convivencia ya es otra cosa, ¿no? Que es lo que queremos la mayoría de los papás, ¿no? Que no le pega a su hermano, que recoja su plato cuando termine de comer, en fin, ¿no? Esas son normas de convivencia, y las normas de convivencia las vamos aprendiendo con el tiempo. Los límites y reglas son no negociables y los establezco como papá para salvaguardar su integridad física. Las normas de convivencia las tenemos que ir aprendiendo porque confundimos límites con normas y creemos que los límites son obediencia tabla raja, y no es así. Y las normas de convivencia son habilidades que se desarrolla, es decir, eh, si yo les preguntara a nuestros seminautas que nos están viendo, qué valores, qué habilidades para la vida quisieran darle y regalarle a sus hijos, para la edad adulta me van a dar una lista. Yo les pregunto: ¿estas se desarrollan por un sermón, por un regaño, o se desarrollan con el tiempo a través del aprendizaje, del modelamiento, de la enseñanza y demás? Bueno, pues todos van a decir que con el tiempo. Entonces, esto que nosotros queremos que nuestros hijos aprendan es como un gimnasio y tenemos que entrenarlo todos los días. Y no por ir una vez al gimnasio, pues ya te vas a poner como Arnold Schwarzenegger, ¿verdad? Tenemos que hacerlo con el tiempo. Y es ahí en donde nos falla, porque creemos que límites y reglas es obediencia ahí, inmediata. Y si no me obedece, entonces ya es impulsivo, ¿no? Ya no se controla, ya me desobedece. E insisto, son conductas propias de la edad, pero que nosotros catalogamos como problemáticas y a lo mejor no lo son.
necesitamos entonces estrategias como las que ya decía Bere también, para ir controlando de mejor manera los impulsos. Que ahí voy a hacer una acotación de lo que decía Bere. Esto que llamaba un lugar de paz en disciplina positiva se llama tiempo fuera positivo. Y está bien lo que comenta Bere, solamente la acotación es, siempre se le pregunta al niño, ¿quisieras ir a tu lugar de paz? Quieres ir le puedes poner un nombre, ¿no? Al espacio, a la playa, como tú quieras. Y hay un cuentito muy padre que se llama el espacio tranquilo de Jaime. Búsquenlo ahí en internet, que habla justo del tiempo fuera positivo. Entonces se le pregunta, porque tampoco tiene que ser imposición. Y sí, lo construyen junto con el niño, el adulto con el niño, y lo pueden hacer desde los 2 años, que es por ahí la pregunta que nos hacían, ¿no? Entonces, pues es parte de ir aprendiendo lo que sucede en la mente y el cerebro de nuestros hijos, e ir aprendiéndonos también a nosotros y redescubrirnos como papás, porque también nos pone a prueba nuestros más difíciles demonios. Exactamente, Luis, esto que mencionas se me hace bien importante, porque no solo es cuestionar, o más bien muchas veces cuestionamos la conducta de nuestros hijos, ¿no? Esta impulsividad, pero esto que decíamos, ¿no? La forma en cómo nosotros estamos reaccionando o la forma en cómo nosotros también estamos respondiendo a estas conductas y que, valga, pareciera que podemos o para ejercer un buen cuidado hacia nosotros, hacia nuestros hijos, debemos de tener miles de estrategias presentes. Y lastimosamente, cuando estamos en un momento de crisis, es lo que menos se nos ocurre o viene a la mente. Pero esto que mencionaba se me hace bien significativo. El poder tener presente que lo que también está pensando y sintiendo mi hijo o mi hija en ese momento, ¿no? Y no dar por hecho que solo se tiene que cubrir a lo mejor una necesidad de que ahorita ya no te quiero ver, porque mira, estoy a 2 de darte un zape, ¿no? Sino es esta parte de tomar en cuenta a nuestros hijos, poder tomar en cuenta esto que decías, su desarrollo, ¿no? Y lo que puede estar pasando en ellos dentro de esta formación que decimos, pues sí, de primer momento va a ser inmadura, ¿no? Y que la van a cachar de una manera y la van a transformar de una manera que eso pueda mantenerse, insisto, no solo en la niñez, sino que ahorita hablaremos de esta parte de las consecuencias de estas conductas impulsivas, sí, tanto en la niñez como a futuro, ¿no? Cuando nos hablan las mamás o cuando tenemos que atender a las mamás, ¿no? Que dicen, es que tengo un hijo que tiene ciertos problemas, quiero ver cómo lo ayudo. ¿Cuántos años tiene? 10 años. Órale pues, ¿no? Todavía podemos hacer muchas cosas para modificar esta parte de la impulsividad. Pero cuando escuchamos a una mamá o a un papá por ahí que pueda decir, quiero ayudar a mi hijo, ¿cuántos años tiene? No, pues 18, no, pues 30, no, pues ya, o sea, ya ahí se nos escapó de las manos, o sea, es más, nuestro papel como papás o como mamás ya se acabó en ese momento de la adultez, o sea, ¿qué puedo hacer? Pues nada, ¿no? O sea, ya tu hijo ya se te fue de las manos, pero en esta parte de la niñez y de la adolescencia sí podemos hacer un chorro de cosas para ir moldeando esta parte de la impulsividad, de irla canalizando, ¿no? A cuestiones más adaptativas, ¿no? Que le favorezcan un tanto más al niño y que sepa en dónde desembocarlas, ¿no? Y entonces, dentro de esta parte, Luis, ¿qué consecuencias pudiéramos encontrar frente al no controlar los impulsos? Bueno, hay un autor que me encanta, también se llama Rafa Guerrero, que es especialista en apego, que él habla de madurez, ¿no? Porque generalmente nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y qué es eso, no? De la madurez, ¿es como las frutas? Y él habla de algunos aspectos que configuran a una persona madura, que es la capacidad de elaborar las pérdidas, la capacidad de adaptarse al cambio y la capacidad de gestionar la ansiedad y de enfrentar el miedo. Y eso viene a través el neurodesarrollo, bueno, lo que hagamos a nivel de neurodesarrollo y del apego que tengamos y de la educación emocional que vamos teniendo con nuestros hijos. Y si nos ponemos a pensar, muchas de las circunstancias de nuestra vida tienen que ver con eso, con una pérdida,
con un cambio, con enfrentar el miedo y con gestionar la ansiedad, ¿no? Entonces la consecuencia pues será alguien que en esos términos no sea maduro, que sea constantemente alguien que sea impulsivo, que responda de manera violenta, que no tenga la capacidad de gestionar sus propias emociones. Y si esto lo llevamos a términos de crianza, pues bueno, está comprobado que en un 80%, Pau, el estilo de apego que tuvimos con nosotros, como, con nuestros padres, es el tipo de apego que vamos a replicar con nuestros hijos, aunque juremos y perjuremos que no vamos a hacer lo mismo porque con mi papá y mi mamá no nos sentimos cómodos con eso, de manera casi como un natural o como un patrón, pues lo vamos a repetir, está estudiado en un 80%. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que lo vamos a seguir replicando y sobre todo, no son personas que las vayamos a ver traumadas en la calle, porque luego dicen, ¿no? A mí mi mamá y mi papá me educaron de esta manera y no estoy traumado. Pues por supuesto que no, no vas por la vida temblando como Chihuahua. Eh, pero en los momentos de crisis emocional, a ver, ahí sí dime si realmente lo hicieron bien. Claro. Eres alguien que regula bien tus emociones, que las gestiona bien, que en los momentos de crisis, de ansiedad, de berrinche con tu hijo no te desesperas, no gritas, no te desbordas, no destapas tu cerebro. Entonces, dime si ahí realmente hizo un efecto, ¿no? Entonces, es ahí en donde vamos a ver la consecuencia. Ya si hablamos de contextos muchísimo más complejos, como un apego eh, desorganizado, que es el peor de los apegos, donde la figura de amor, lejos de brindar un apego seguro, es una figura de terror, pues bueno, vamos a caer ya en estas patologías que mencionaba Bere, ¿no? Pero bueno, estaríamos entrando ahí en otros menesteres. Exactamente. Aquí, ¿cómo pudiéramos prevenir esta falta de control de impulsos, Luis? Pues desde que son pequeñitos, ¿no? Es decir, cuando llegan los papás de adolescentes a consulta o cuando doy talleres de disciplina positiva para papás de adolescentes, les digo una verdad que a veces no nos gusta mucho escuchar y es que todos tenemos al adolescente que nos encargamos de formar, ¿no? Y solamente se exponencia en la etapa de la adolescencia, pero pues bueno, es lo que también estamos cosechando un poquito. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues educarlos a nivel emocional, desde lo más básico y sencillo que tenemos en nuestro imaginario de ponerle nombres a las emociones, de hablar de las emociones. Yo, por ejemplo, a mi hija constantemente le pregunto, ¿cómo estás de tus emociones? Y las identifica perfecto, ¿no? Un niño que se siente seguro contigo y un indicador de saber que lo estás haciendo bien en esos terrenos puede hablarte de cómo se siente sin temor a que sea juzgado, ¿no? Hoy me siento enojado, hoy me siento triste, pero pues tú también invítalo, ¿no? Las caritas, los dibujitos, el semáforo y demás, todo eso nos va ayudando y sobre todo ayúdenles a pensar, de verdad, a veces subestimamos a los pequeños y tienen una gran capacidad para resolver problemas. En disciplina positiva, la estrategia máxima se llaman reuniones familiares. Nos llevaríamos un programa hablando de eso, pero desde pequeñitos, desde por ahí de los 4 años, a los 2 años pueden estar presentes, pero todavía no pueden participar mucho también por el desarrollo. Se buscan estrategias para solucionar un conflicto lejos de buscar culpables. Y de verdad que tienen unas ideas maravillosas que ni de grandes se nos ocurren, no lo subestimen. El preguntar, el Sí. ayudarlos a pensar, el ayudarlos a reflexionar y a razonar sobre sus posibles consecuencias naturales, no las impuestas por nosotros, va a ayudar a controlar sus impulsos y sobre todo validar siempre sus emociones. Algo bien importante para los papás que nos están viendo y ojalá se conecten en unos minutos al taller, es que todas las emociones son válidas, pero no todos los comportamientos. Entiendo que te hayas enojado porque fulanito te quitó la pelota, te quitó la muñeca, pero ¿tú crees que fue la mejor manera de resolverlo pegándole? Ayúdala a pensar, ¿no? Valido tu emoción, pero no valido tu conducta, porque a veces caemos en esa trampa de pensar que estamos siendo permisivos, pero no es así. Entonces, la manera de prevenirlo es desde pequeños. Si ya tu hijo es adolescente, estás en una edad perfecta porque también es una etapa donde hay algo que se llama podado neuronal,
que es una etapa en donde los aprendizajes viejos se van a perder, esos que ya no vas a utilizar después, y se van a generar nuevas conexiones neuronales. Entonces es un muy buen momento. Entonces no hay no hay de que ya, mi hijo ya está grande, todavía lo puedes abordar, pero ciertamente hay que hacer un trabajo personal muy grande porque pues sí, mucho tiene que ver de lo que hacemos nosotros. Exactamente. Muchísimas gracias, Luis, amigos, por haber estado en su programa Simichat. Estamos por concluir. ¿Algo que nos quieres decir ya para finalizar, Luis? Pues conéctense aquí, mi amiga Ivonne está diciendo que dónde podrías compartir. Bueno, pues ahorita en la página de Facebook de Centro Simi Salud Emocional, en punto de las 7 va a aparecer la liga, Ivonne, y los demás que quieran conectarse, pues nada más le dan clic y entran a la plataforma y ya les daremos acceso y estaremos hablando a más detalle de eso. Y pues como mensaje, volteen a ver a sí mismos. Lo que pasa con nuestros hijos es reflejo de lo que pasa con nosotros en gran medida. Entonces, pues gracias, Pau, gracias, Bere. Gracias, Luis, gracias, Bere, por haber estado en este programa, y a ustedes, amigos, en esta emisión de su programa Simichat. Y recuerden que el jueves habrá otro programa en donde pueden conectarse y habrá un tema bastante interesante. Muchísimas gracias. Gracias, Luis. Bye.